Hoy, en Antes de Medianoche, con Renata Constantín, el investigador y escritor, J.K. Roderick, quien nos hablará sobre el Armagedón. Antes de Medianoche. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Les damos una bienvenida, como cada jueves lo hacemos antes de medianoche, como ya desde el 2018 siempre nos encontramos aquí para tratar un nuevo misterio cada vez. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos incumbe a todos, porque durante mucho tiempo se ha hablado de ese final que parece que se espera para la Tierra, o quizá para toda la humanidad. Hoy hablaremos del Armagedón, este nombre que parece asustarnos cuando así se escucha, pero hablaremos de su origen, de dónde viene, de qué se trata. Este acontecimiento que va a suceder en algún momento de la historia del hombre y que fue predicho en los libros sagrados y también a través del tiempo en muchas culturas. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo J.J. Roderick, este escritor de Islas Canarias, que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros en Antes de Medianoche, para poder dialogar sobre este tema. Pueden encontrarnos, como siempre les recordamos, en @antesdemedianoche-show, en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, que les sugerimos siempre, si pueden, por favor, suscribirse para seguir allí también nuestro podcast, como cada jueves lo hacemos. Bueno, queremos recordar también a nuestros sponsors, que son los que nos patrocinan y acompañan. Ellos son Torino Auto Repair, es una compañía muy conocida aquí en el Valle. Pueden ustedes llamarlos, van a encontrar el logo de publicidad continuamente al lado nuestro. Allí pueden ustedes apuntar los teléfonos, el número de Torino Auto Repair es 801-654-1019 y nuestra compañía de confianza en el business inmobiliario es Equity Solid Realtors de Utah, con Irma Pérez. A ella también pueden llamarla al número 801-347-9772. Queremos también recordarles que nuestro chat está continuamente, al mismo tiempo que nuestro podcast. Ustedes pueden escribir allí en Facebook sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran para el entrevistado de hoy y para el tema tan importante que vamos a desarrollar en Antes de Medianoche. Saludamos también a nuestros amigos David Casalaspro, que se encuentra en su casa, esperemos que ya esté recuperándose, él estuvo bastante delicado, y nuestro amigo Mariano Garbarino, que es el que hace posible todas estas cosas que están viendo ustedes con estas imágenes maravillosas y el sonido que hace posible que nos comuniquemos a través del mundo. Él está en Argentina. Bueno, vamos a saludar ya a nuestro amigo J.J. Roderick, que está en Islas Canarias. ¿Cómo estás, J.J.? Muy buenas noches, muy buenos días allí. Es casi la madrugada. Exacto, muy buenas madrugadas y un placer estar nuevamente en tu espacio y gracias por la invitación y bueno, un tema que hay mucha lana por cortar. Sí, muy contentos de tenerte, JJ, con estos temas que siempre tratamos. Tienen que ver con el misticismo, un poco también con la religión, con temas que todos nos preguntamos, son muy reflexivos, ¿verdad? Como hablábamos de lo que trata en sí el Armagedón. Yo estaba leyendo también, interiorizándome en el tema. Vos me decías que cuanto más leías, menos parecías comprender de qué se trataba, porque hay mucho que tiene que ver con cierta escritura en clave de lo que es el Armagedón. Tanto en la religión judía hablamos de el islamismo, hablamos de los cristianos. Este hecho parece reflejarse en todo, está en todo. Se habla de un final que va a venir. Siempre cuando la tensión en los países, cuando se habla de los misiles, se habla de un enfrentamiento entre superpotencias, a veces de una manera diplomática, después se va tornando un poco más profusa. Generalmente las personas se asustan y dicen, bueno, se viene la Tercera Guerra Mundial. Pero el Armagedón parece englobar otra clase de conceptos, JJ, que no son solamente esa gran guerra a la cual se teme. ¿Qué es en sí el Armagedón y de dónde viene este concepto?
Bueno, menuda pregunta. Siempre empiezan los programas con unas preguntas que hay que hacer un previo, ¿no? Mira, como acabas de comentar, este tema es un tema muy complejo, excesivamente complejo. Yo te comentaba antes fuera de esto de línea que cuanto más investigo, cuanto más escarbo, no solamente en lo que es la escritura en sí, sino otros elementos que rodea, es un tema que me hace recordar la famosa frase de Platón cuando estudiaba Sócrates: solo sé que no sé nada, ¿no? Es bastante complejo. El Armagedón y lo que es el Apocalipsis es tan complejo que te voy a dar un ejemplo que muy poca gente sabe, porque se habla mucho, pero no se habla sobre la complejidad. Y es que lo que es lo que es la iglesia católica, en 2000 años que tiene de historia, bueno, empezando lo que es la cristiandad, los primeros obispos en el primer siglo hasta ahora, la iglesia católica establece lo que es el magisterio, y son lo que es la doctrina o la enseñanza, mejor dicho, que hacen los diferentes papas a lo largo de la historia y todos los obispos de lo que es la iglesia a lo largo de la historia, que han habido muchísimos obispos. Pues en todo el texto sagrado han hecho magisterio de todas las partes del texto sagrado, menos sobre el Apocalipsis. Imagínate si es tan complejo que nadie se ha atrevido a ejercer un magisterio sobre el Apocalipsis, o sea, los doctos de lo que es la iglesia, porque es muy complejo. ¿Qué es el Armagedón y el Apocalipsis? Pues tendríamos que remontarnos al principio, a lo que es la historia, ¿no? Bueno, en principio, la palabra Apocalipsis, como sabes, significa en griego revelación, y viene de lo que es el libro de San Juan, ¿no? Se supone que es Jesucristo directamente, no un ángel, sino Jesucristo directamente quien le revela una serie de circunstancias que se supone que será el final de este tiempo. Eso hay que ser un matiz bastante fuerte, bastante marcado sobre este aspecto, que en ningún momento se está hablando que se va a acabar el mundo, el planeta o el ser humano, sino este tiempo. Siempre cuando hablamos sobre en los tiempos, cualquier era antigua, en cualquier civilización, como los aztecas o otras anteriores, cuando hablan sobre los tiempos, estamos hablando de periodos que comprenden miles de años, ¿no? Entonces, cuando Cristo habla sobre esto, habla sobre el final de esta humanidad o de lo que es nuestra civilización. No es que se vaya a extinguir ni el planeta ni el ser humano, sino de esta era o de estos tiempos. Y lo que le hace Cristo en este libro es revelarle qué es lo que va a suceder. Y pues el Apocalipsis comprende cuatro etapas distintas, con cuatro bestias distintas, en la cual hay una lucha constante entre el bien y el mal. Incluso hay castigos por parte de lo que es Dios, envía varios castigos. Estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Para luego meternos en otras más cosas, pero intento ser lo más breve posible en mi respuesta, pero no así verás que es imposible ser breve. Es difícil, Es muy JJ, difícil. porque yo estaba buscando un poco acerca de la Perdón, etimología. acabo lo que te estaba comentando. Ah, Entonces, sí, sí. perdón, un segundo nada más. Entonces va viendo, hay una alternancia entre esas luchas, donde hay periodos en los que el reino del demonio pues gana, miente al hombre, hay un falso, se habla incluso de un falso profeta, que es el anticristo, etcétera, y hay pues reinados de 42 meses, de 6 años, y al final del todo, viene Cristo en un caballo, según pone ahí, porque todo es muy simbólico, todo es muy poético, en un caballo con una espada, con una horda de ángeles, y vence al final y se establece el juicio final, donde aquellos que se han portado bien, por llamarlo así, están inscritos en el libro de la verdad y son salvados, y los que nos hemos portado mal, pues iremos al infierno. Eso es un resumen muy grande, pero hay que hablar de antes, de después, de teorías, y yo espero que ahora en este programa, en estos 45 minutos, tener un poquito de tiempo para hablar sobre otras cosas. Quería nada más acotar acerca de la etimología, cuando uno busca qué significa Armagedón, de dónde viene la palabra en sí. A mí me llamaba la atención, quería saber, y allí encontré que viene del vocablo Har Magedón, que está siendo
alusión a un lugar específico, JJ. Y ahí es donde yo quedé un poco descolocada, porque digo, si esto fuera nada más que una mención simbólica a un periodo en general de enfrentamiento o del final de la maldad y el comienzo de una era de paz, como parece que hace mención el Apocalipsis, el libro de Daniel también, luego hablaremos de otras profecías, ¿no? Como las de Juan de Jerusalén, pero yo encuentro que hace referencia a un sitio, ¿no? Están hablando de Megido, están hablando de un valle también. Y bueno, hablan de una guerra final, una batalla final, que sería el corolario de otras batallas que se vendrían desarrollando a lo largo de un tiempo, de un periodo final. Y allí hablan de este lugar que está a 30 kilómetros al sur de Nazaret. Según algunos es ese valle, otros dicen que de acuerdo a la característica del gran enfrentamiento, que están hablando de naciones contra naciones, el número de las tropas serían tan grandes que no podría equivaler a este valle. Algunos hacen el cálculo exacto, ¿verdad? Empíricamente no sería Megido. Están hablando también del Monte Carmelo, de toda la zona que rodea al Monte Carmelo, cerca de Magdala. Todo esto siempre hablamos de Israel. Se habla de la batalla donde Elías luchó contra los sacerdotes de Baal, y de alguna manera está representada la lucha del bien contra el mal, y que esta vez sería la última. En los escritos del Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, JJ, también se hace mención a un lugar específico. Y se habla en otros libros y otros autores de la región del Éufrates también. Pero bueno, entre todos estos lugares parece existir geográficamente un lugar exacto para esa batalla final, donde se dice que una de esas batallas, Gog y Magog, será tan grande que las personas que sobrevivan necesitarán al menos 7 meses para enterrar a sus muertos. JJ, ¿qué pensás de esto vos, de todo lo que has leído y en sí de lo que sentís o presentís al respecto? ¿Realmente nuestro planeta se prepara para una cosa así? El hombre en sí, ¿podría de veras desencadenar hoy por hoy una guerra tamaña como la que se habla en el Apocalipsis? Bueno, la pregunta que me has planteado y todo lo que has planteado es para yo tomar la palabra y no parar de hablar hasta el final del programa. Bueno O sea, saberlo. Yo me quedo... que ya no podrías hablar más. O sea, tú me vas interrumpiendo, por supuesto. Yo prefiero más que sea un diálogo entre tú y yo, que no... Pero bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que al respecto a la pregunta que me estás planteando, es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Y voy a hablar sobre teoría. Primero hay que tener en cuenta el contexto en el que se escribió este libro. En el contexto en el que se escribe el libro de las revelaciones, fue en un momento en el que el emperador Domiciano estaba haciendo una persecución atroz, bárbara, más que Nerón todavía, sobre el orbe cristiano. De tal manera que se estaba produciendo una deserción. Había muchos cristianos que se habían convertido o que eran hijos o que eran segunda generación, y estaban ya con el miedo de que Roma les estaba, perdona por la expresión, les estaba machacando. Empezaron a renegar de su fe. Y eso San Juan, que era el último apóstol que quedaba con vida, que ya estaba anciano, que cuando estaba junto a Cristo era el más joven, sin embargo ya ahora en sus últimos años de vida en la isla de Patmos, incluso él había huido a esa isla, estaba como un refugiado, como un exiliado en esa isla para que no lo persiguieran y para que no lo mataran. Escribe este libro, desde mi punto de vista, para darle a leccionar y para darle un poco de ánimo a todo el mundo cristiano, ¿no? Si te fijas, empieza el libro a quien se dirige es a las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran las primeras comunidades que habían en el siglo I y estaban ubicadas en lo que actualmente es Turquía, en lo que se llama Asia Menor, ¿no? Entonces, incluso cuando empieza lo que es el Apocalipsis, dice que tiene una imagen pues de Cristo, que lo manda a llamar, él sube por una escalera, por una puerta, y cuando ve a Cristo tiene 7 candelabros, tiene 7, y va hablando de los 7 sellos, y el número 7 se repite, como esto simbólicamente, con muchas cosas, haciendo alusión a esas 7 iglesias.
Actualmente no somos 7 iglesias, somos los cristianos estamos desperdigados por todo el mundo. Entonces él hace eso. Él escribe, perdón, ese libro para darle ánimo a los cristianos y lo consigue. De hecho, empiezan, porque está dando la promesa de que después de ese castigo, de todo lo que pueda haber, los justos, los que serán las personas buenas, las personas justas, recibirán su premio al lado de, pues, de Dios, irán al cielo, ¿no? Y logra frenar esa huida de cristianos. Entonces hay que contextualizarlo en ese marco, antes que nada. Y luego también tenemos que tener en cuenta que ese libro de San Juan, en muchos aspectos, casi es una copia de las profecías que hizo Daniel. Daniel en sí no era un profeta, hay que tenerlo en cuenta, porque están los 4 profetas estos mayores, que uno de ellos sería Ezequiel, que también habla sobre el Apocalipsis, pero es un calco casi de lo que dice Daniel. Yo creo que desde un punto de vista, y no quiero ofender a nadie, a ningún cristiano, pero ya yo soy cristiano, pero quiero apartar mi lado cristiano y ser un poco más crítico. Desde el punto de vista, lo que se produce es esa maniobra, por llamarlo así, de crear este libro teniendo como base a Daniel para darle ánimo a esos cristianos que estaban huyendo de la fe cristiana. Yo lo pondría en ese marco. ¿Qué ocurre? Que hay 3 corrientes sobre el tema de lo que son estas las profecías. Están los preteristas, los actuales y los futuristas. ¿Qué significa eso? Significa que los preteristas creen, pretérito viene de la palabra pretérito, pasado, significa que ya todas estas profecías ya han sucedido y que ahora lo único que queda es la segunda venida de Cristo, De que es Cristo. la llamada la parusía, ¿no? Se llama, o se le denomina así, la segunda venida de Cristo es la parusía. Entonces, lo único que queda es esperar eso nada más. Luego hay una corriente que dice que está pasando actualmente, y luego hay una corriente que dice que todo lo que dice en los libros de las revelaciones está por pasar. O sea, son 3 posturas completamente antagónicas todas ellas. ¿Yo qué creo? Yo, por ejemplo, cuando dicen que está pasando, esa corriente que dice que está pasando todo esto actualmente, es la que menos creo en ella. ¿Por qué? Porque, como tú comentabas antes, cada vez que hay algo malo en la humanidad, es el fin del mundo, es el fin del mundo, y vienen con esa cantinela, cualquier cosa. El COVID es una señal de que es una plaga, de que es el fin del mundo. Hay una guerra pues, con Irak o en el Golfo Pérsico, cuando hubo en los años 90 contra Irak. Pues ya pues es el fin del mundo también, es la guerra, es la madre de todas las guerras. Ya ahí vieron la gente esa guerra que tú decías de lo que es el Armagedón, del carnero de Oriente contra el carnero de Occidente, en fin, cada vez que ocurre algo, siempre vienen los pájaros agoreros a decirnos que ya, por fin, ya viene el fin del mundo. Entonces, yo lo miraría todo con mucha cautela. Yo hace no mucho tiempo, hasta casualmente, vi a un conferenciante que además tiene bastante prestigio y está muy solicitado, y con esto de lo que es el COVID venía a decir que era el fin del mundo. Yo me echaba las manos a la cabeza y decía, hombre, ¿cómo es posible que una persona, no voy a decir nombre, una persona con tanto prestigio, con tanto bagaje, esté dando ese mensaje, ¿no? De que actualmente por el COVID es el fin del mundo? Mira, ten en cuenta que, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que realmente han ido sucediendo todas estas cosas. Realmente han ido sucediendo. Lo que pasa que el tiempo, como comenté antes, para los aztecas y para los griegos, etcétera, los tiempos ocurren durante miles de años, durante un periodo largo. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos en nuestra mentalidad del siglo XXI, del Internet, y queremos todo rápido, la información que esto la queremos rápido. Sin embargo, en el pasado, estos hechos ocurrían de una forma mucho más pausada. Pasaban a lo mejor cientos de años, miles de años, y cuando cuentan esta historia, van a un espacio de tiempo mucho mayor o mucho más amplio de lo que es nuestro concepto actual. Entonces, por ejemplo, mira, si te fijas en el siglo XIV, hubo una plaga en Europa de lo que es la peste, que arrasó completamente. Es decir, de 80 millones de habitantes que había, solamente murieron 50 millones y sobrevivieron 30 millones. Para ellos en aquel momento fue el fin del mundo también. Era la plaga, estaban muriendo la gente y no sabían por qué, y no sabíamos cómo poderla atajar.
hay una cosa bastante curiosa, que es que esa plaga que arrasó con tanta gente cambió, es una cosa que está ya muy documentada, pero que sin embargo no se hace eco, cambió la estructura arquitectónica, social, económica de toda Europa. Y justamente fue previo al descubrimiento, entre comillas, de América, ¿no? Entonces cambió JJ, muchas. que interrumpo nada más, algo quería decirte. De repente el COVID también ha cambiado mucho nuestra manera de vivir y estructuras establecidas ahora mismo, ¿no? Con esto que estamos haciendo, las comunicaciones a través de Zoom, a través de Internet. Bueno, los alumnos terminaron estudiando desde sus casas, con sus profesores de manera virtual, las personas trabajando y sin asistir a las empresas, a los edificios físicos, ¿no? Me refiero a que trabajaban desde sus Correcto, hogares. Todo correcto. parece, de alguna manera parece que hay una transformación después de cada peste, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Mm, pero es un poco cíclico. Mira, verás, luego cuando dice también, hay una parte, por lo menos yo, tras analizar y mirar y comparar, también pues nos habla de que el demonio del anticristo, de que reina durante Uh -huh. 42 meses, luego nos habla de que el anticristo reina otra vez durante 6 años. Lo que voy a decir, habrá gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. Para mí todo eso ocurrió, por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Uh Mundial murieron 31 millones de personas y la Primera Guerra Mundial duró entre 42 a 48 meses, justamente ese periodo que habla también el Apocalipsis. Y no solamente murió y hubo una guerra, ten en cuenta que, por ejemplo, en Europa, lo que fue hubo la guerra de los 100 años, que en verdad duró -huh. 119 años, murieron, ¿sabes cuántas personas murieron? 50.000 personas. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial murieron 31 millones. O sea, que ahí se como un fin del mundo. Pero es que además lo tienes que unir con que hubo la gripe española, que mató entre 50 a 100 millones. O sea, en ese periodo de Uh tiempo -huh. se unieron dos hitos mundiales en la historia que nunca se había visto y arrasó con casi 150 millones, 130 millones de personas en el peor de estos los casos. Y 20 años después, solo 20 años después, ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía mucho peor. De hecho, yo, desde mi punto de vista, cuando hablan de Doc ¿no? Cuando hablan del carnero de Occidente y de Oriente, y que el carnero, que los dos carneros serán malos, serán estos satánicos, pero sin Uh -huh. embargo, el de Occidente, ojo, el de Occidente, será el anticristo, para mí fue, pues, vamos, claramente Hitler Uh y -huh. Stalin. Y Hitler sería el de Occidente. Y hubo un choque, porque Rusia más bien pertenece a Oriente. Y hubo un choque ahí y murió muchísima gente. Bueno, las bombas atómicas que hubieron luego en Japón, etcétera. Entonces, cada uno interpreta o puede interpretar, pero Sí, para mí sí, esos eso hitos sí. esos hitos históricos Sí. en el mundo, vamos, en esta humanidad, porque a lo mejor hubo otras humanidades donde también hubo momentos críticos que no lo sabemos, ¿no? Pero Uh -huh. para nuestra humanidad, ¿qué momento más crítico que ese? Es que no lo ha habido. Y ha Pero sido, vamos, toda esa, algo rotundo. esa simbología que ellos, a la cual ellos recurren, que también está rodeada de misticismo judío, en el caso de Juan el Revelador, en Patmos. ¿Cómo crees, JJ, que ellos lo sabían? ¿Cómo pensás vos, digamos, ¿no? Porque se presenta allí como una revelación, pero esta exactitud que ellos presentan en el momento, en el símbolo, porque todo parece encajar. ¿Pensás que uno se predispone, o sea, que las nuevas generaciones se predisponen a reconocer el símbolo y a encajarlo dentro de un personaje real, actual? ¿Pensás que es algo así, que vamos como de alguna manera descifrando estos mensajes y hay un equivalente para cada uno de esos símbolos? ¿O cómo pensás que ellos lo recibieron tan exactamente? Bueno, yo frente a esa pregunta tengo dos posibles respuestas o dos alternativas. Una, para los creyentes, que hubo una auténtica revelación, es decir, desde un ser, el ente este superior, pues se le revela Uh -huh. a Daniel y a los otros profetas y a San Juan exactamente cómo va a ser, por eso esa precisión. Es un fenómeno parecido al que ocurre con Nostradamus, ¿no? Si lees las cuartetas y todo esto, es todo muy simbólico, todo es muy poético y a veces hay gente que dice, oye, ¿cómo acertó? ¿Cómo fue tan cierto, ¿no? Y luego la otra alternativa que te doy a esa pregunta
es la teoría de los preteristas, que no la he tocado todavía y que la quiero nombrar. Ujú. Los preteristas dicen que todo esto ocurrió ya en el pasado y quizás por eso, de alguna manera, ya sabían algunas cosas que habían pasado. ¿En dónde lo ubican? Pues lo ubican en cuatro fases que ocurrió. Y todo siempre gira alrededor de lo que tú nombrabas antes, de esto de Nazaret, Jerusalén, del templo de David. Todo gira en torno a esa parte de lo que es el planeta. No habla de Ujú. América, no habla de África, no habla de Australia, ¿no? Sino todo gira alrededor de Mesopotamia y de Jerusalén. Pues los preteristas dicen que hubo primero hubo la invasión del reino mm, mm, de Babilonia, que fue la que invadió Judea y fue la que pues destrozó el templo de, de Salomón. Esto ocurrió en el siglo V, el siglo VI, perdón, antes de esto de Cristo. Luego fue ocupado o hubo eh, el reino de Babilonia fue desplazado por el reino persa, y eso fue ya en el siglo V antes de Cristo. Estaríamos hablando de la segunda fase, de lo que es la segunda bestia. La tercera bestia estaría representada por el reino helénico, que lo crea y que lo instituye Alejandro Magno, crea todo el imperio. Incluso ahí nos habla que la tercera bestia tiene cuatro cabezas, y muchos creen que las cuatro cabezas fueron los cuatro generales que siguieron después de la muerte de lo que es Ujú. Alejandro Magno con sus cuatro reinos. Y luego en la cuarta bestia y última, que es la que habla, que es una bestia con 10 cabezas y con los 10 cuernos, se refiere al Imperio Romano. ¿Por qué hablan sobre las 10 cabezas? Porque hablan de los 10 emperadores. Hubo entre el Imperio Romano hubo 10 emperadores que fueron los que más fueron agresivos contra los cristianos. Entonces ubican todas estas revelaciones en el pasado, en estos reinos, en esas cuatro bestias, en estos cuatro reinos, ¿no? O sea que hay alternativas ahí que no están claras, es que no está nada claro al respecto. Parece que fuera como, vos lo mencionaste también, como ciclos repetitivos, donde Ujú. cada uno de estos personajes vuelve otra vez en el nombre de otra persona. Por ejemplo, vuelven a ser con su mismo poder, empoderados en otros líderes, pero que tienen equivalentes en cada uno de los tiempos. Por ejemplo, recordaba yo una entrevista que tuve hace tiempo atrás con un imán de la mezquita del Sacramento, y yo le preguntaba a él acerca del Corán y los equivalentes al famoso anticristo, que se menciona también en el Apocalipsis y en otros Sí, libros. Es un ser sí. en especial. Yo le decía, bueno, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Es algo que va a suceder? ¿Es el síntoma de la sociedad? ¿O es en realidad una persona? Porque siempre se trata de buscar o de identificar con diferentes personajes históricos. Y él me decía que había nacido, que era un hombre que venía de las milicias, un poco como que siempre hablamos de esta clase de latitudes y longitudes, vos lo mencionaste también. Cuando no se habla de Israel, se habla de las naciones enemigas de Israel, y que de ahí iba a venir este anticristo. Pero él dice que en el Corán hay ciertas precisiones. Se habla de que es un hombre alto, se habla de su color de cabello. A mí me sorprendió muchísimo porque nunca había escuchado algo así. En Apocalipsis se habla de él, pero no se habla exactamente de que es un personaje tan real. Aparentemente sí, es quien va a iniciar una gran guerra. No sé si la última de las grandes guerras, pero es el que va a traer este síntoma de enfrentamiento entre las grandes potencias. Hoy por hoy, JJ, ¿cómo sería esa destrucción? De acuerdo al arsenal que las potencias tienen, ¿qué pensás? ¿Cómo sería para la humanidad? Mira, sería pues catastrófico y definitivo. Yo primeramente, si me permites, y a lo mejor no meto en camisas de 11 varas, yo Mm. el tema de lo del Corán, para mí como Mahoma, y lo digo con todo el respeto, lo digo de una parte, de un punto de vista más científico, es un falso profeta. No creo en nada de lo que dice el Corán y lo que dice esto Mahoma. Pues es un tema que yo creo que no tiene demasiada importancia. A lo que me estabas preguntando sobre el tema de cómo sería catastrófico. Imagínate el arsenal que tienen esto guardado. Te voy a dar un dato, esto solamente, te estoy hablando de hace 60, 70 años. Mm. Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial, creó 70 millones de bombas de racimos de anthrax, un tipo de anthrax, y estaba todo preparado para arrojarlo sobre Alemania. No lo hicieron porque se dieron cuenta
de que hicieron una prueba en una isla en Escocia de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, 1 kilómetro 200 metros cuadrados, y para limpiar ese antras tardaron más de 2, entre 2 a 3 años. Se dieron cuenta que si tiraban ese antras en Alemania, punto número uno, el antras no entiende de frontera, podía pasar a Polonia, a Suiza, a Bélgica, Ujú. etcétera. Punto número dos, lo que cayera iba a destruir absolutamente toda la vida, o sea, no solamente los seres humanos, sino hierbas, insectos, ganado, absolutamente todo. Y si lo tiraban, aparte de ese gran peligro, iban a necesitar para limpiar Alemania, para que Alemania fuese otra vez habitable, mínimamente habitable, 400 siglos. O sea, imagínate el poder destructivo que el ser humano ha creado desde hace ya 70, 80 años. Y en la actualidad, ¿cómo estará? Con lo cual, Ujú. si se acciona todo ese arsenal, todo eso, y cosas que no sabemos, cosas que están clasificadas top secret, absolutamente estos secretas, con lo cual, si se activa y el ser humano entrase en una locura como esa, sería algo épico. De hecho, en el libro de las revelaciones, como tú acabas de nombrar, es una conflagración de naciones y habla que el combate sería épico, de unas magnitudes épicas, ¿no? En ese sentido. Ujú. Sí, participarían todas las naciones. Algo que a mí me llama la atención es eso, que mencionan a una guerra total, una guerra donde no va a quedar un solo espacio, una sola potencia que no participe, porque se van a ver involucradas todas las naciones del mundo. ¿Por qué Israel otra vez, JJ? ¿Por qué pensás? Vamos a decir, si estamos mirándolo en relación con las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento y también el Apocalipsis, hay una razón de ser porque es el pueblo del convenio, es el pueblo que se rebelaba contra Dios. Pero ¿por qué pensás que siempre se menciona? ¿Por qué son los enemigos de Israel, el triunfo de Israel? Porque también se habla de que va a haber una especie de división, naciones que van a estar con Israel y naciones enfrentadas a Israel. ¿Qué pensás que significa todo este contexto político del Apocalipsis si lo vamos a ver desde ese punto de vista? Mira, vuelvo a lo que te comenté antes un poco, es decir, hay varias respuestas alternativas. Viendo desde el punto de vista actual y una respuesta como esa, requiere no solamente analizar lo que son las escrituras, lo que es el texto del libro de San Juan, requiere también hacer un análisis geopolítico actual, Ujú. un tema de geopolítica. Israel actualmente no cuenta con ningún apoyo. El único apoyo que tiene tradicionalmente son los Estados Unidos. Basta pues de contar, apenas tiene ningún apoyo más. No tiene esa simpatía, no tiene ese cariño de otras naciones, de otras, no sé, de otras estas facciones. No tiene esa fuerza, tiene una fuerza para defenderse ellos localmente, como han demostrado en las guerras que tuvieron en los años 40, 50, 60, 70, han tenido estos diferentes guerras, como tú sabes, la del Yom Kippur, etcétera, y entonces pues no tienen mayor fuerza. Yo no creo, insisto, fíjate que incluso al final del todo, cuando termina la última esta batalla y cuando viene ya el juicio final, habla lo que es el libro de San Juan, que instituye el nuevo reino de Jerusalén y otra vez trae un nuevo templo que será un edificio dorado cuadrado que vendrá de esto del cielo y caerá. O sea, hay un empecinamiento, porque ellos al fin y al cabo eran judíos que se convirtieron al cristianismo. No que Ujú. se convirtieran, sino que hicieron un proceso, pero nunca dejaron de ser judíos. Con lo cual, ellos hablan, pues barren pues para casa. Y cuando están hablando sobre esto, están hablando sobre Israel y sobre su pueblo. De hecho, incluso nombra que en un momento dado, cuando empiezan las 4 fases, hablan de que en la primera fase salvan a 144.000, sellan, vienen los ángeles y sellan a 144.000. Y, Sí. y esos 144.000 son representantes de las 12 tribus de Israel. O sea, que los circunscribe mucho al tema esto local, como muy, no sé, como si tú y yo fuésemos de un partido pues, o de un equipo de Ujú. fútbol y tú hablas solamente sobre tu equipo, ¿no? Que son los buenos. Ahí queda un poco, no sé, un poco raro todo eso. Ujú. JJ, me habías comentado acerca de las profecías de Daniel, lo que tiene Ujú. que ver con lo que él habló. Me gustaría que me hicieras un poquito, nos hicieras una mención
de lo específico de él, o por lo menos, ¿qué dijo Daniel? Vos me decís que no era un profeta, no equivalente como los otros, me hablaste de que no era así. ¿Nos podés contar un poquito por qué decís que no es un profeta como los profetas mayores que se hablan en el Antiguo Testamento? Claro, ten en cuenta que los profetas en sí hubo varios. De hecho, desde que hasta que nace Cristo, el pueblo de Israel estuvo 700 años sin profetas algunos, hubo un silencio total. Pero antes de esto de Cristo, o de Jesucristo, antes de su nacimiento, y ojo, Jesucristo no fue un profeta, no fue un profeta, Jesucristo fue el Hijo de Dios. Lo que Ujú, pasa así lo que conocemos. así lo conocemos y así es, y así creo que es. Pero quería hacer ese matiz. Hubo cuatro grandes profetas, ¿no? Pero Daniel no es un profeta en sí, Daniel era un intérprete de sueños, en verdad. Fíjate que incluso si te vas al libro de lo que es Daniel, hay una historia que no la voy a contar porque no tenemos apenas espacio, muy interesante. Invito a los televidentes a que la lean, que es cuando él interpreta los sueños del emperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, efectivamente. Nabucodonosor. Entonces, esa historia es muy interesante también, porque el emperador pues se levanta un día después de un sueño y dice, y convoca a todos sus sabios y dice, quiero que me interpreten un sueño. Y dicen esto los sabios, ah, muy bien, dígame. Dice, es que no lo recuerdo. Y como no me lo interpreten y no me recuerden ustedes cuál fue mi sueño, los voy a matar. Bueno, se ponen todos muy nerviosos y habían oído hablar de un hebreo, de un judío que se llamaba Daniel, y lo llaman, y él es el que interpreta el sueño, ¿no? Entonces, en sí no era un profeta. Y él, sin embargo, empieza a hablar sobre el tema de lo que es el Apocalipsis y empieza a contar en su libro. Yo quisiera también nombrar dos cosas, porque sé que el tiempo es muy corto, dos cosas muy, muy importantes además, sobre todo una de ellas. Hay un libro apócrifo también que se ha olvidado completamente, que ese es el apócrifo de San Pedro. No sé si os habías oído Ujú. hablar de él. Sí, sí. Para mí es muy interesante porque en ese no habla sobre el final de los tiempos, sino lo que habla es qué nos ocurre a las almas, a las personas después de lo que es la muerte. Es algo muy, muy, muy interesante para aquellos que nos gustan un poquito estos temas, ¿no? Y sin embargo es un texto completamente olvidado. Eh, Formó parte de lo que es el canon al principio de lo que es de la iglesia y luego, sin embargo, pues fue retirado y sin embargo, con el apócrifo de San Juan fue al revés, al principio sus seguidores y sus detractores, y sin embargo al final acabó siendo parte de lo que es el canon, y como tú sabes, es el último libro del Nuevo Testamento. Una cosa, el apócrifo de San Pedro, hay dos, hay que tener cuidado porque uno es el que es el gnóstico y otro el no gnóstico. Entonces, pero lo digo para aquel que quiera investigar y quiera hacerse con él para que lo tenga en cuenta. Y la tercera cuestión que te quería apuntar en esta respuesta a la pregunta que me has hecho es el llamado pequeño apocalipsis. Ese pequeño apocalipsis es el que precisamente habla Jesucristo en el Monte de los Olivos, cuando Ujú. los fieles pues le preguntan, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesucristo empieza esto diciendo que no será, como dije antes al principio, no será un final de estos tiempos, no el final de lo que es la humanidad, sino de estos tiempos. Y luego le preguntan que cuándo será, y él dice que el Padre es el único que sabe, es el que maneja los tiempos, y él sabe cuándo será. Eh, y hablando sobre esos tiempos, él dice que, y pone un ejemplo muy bello, a mí me parece bastante simbólico, bastante poético, bastante real, que habla sobre la higuera. Él dice, el verano viene, no cuando la fecha dice que es el 21 de junio en el hemisferio Mm. norte o el 21 de diciembre, sino fíjate en la higuera, cuando la higuera empiece a asomar hojas, es porque ya está comenzando el verano. O sea, él lo que quiere decir con ese símbolo es que tenemos que estar atentos a las señales. Cuando vemos señales de que se está produciendo todo esto es porque ya se está acercando el final de los tiempos. Es lo que viene a decir. Y bueno, luego él viene a decir que habrá una época de desolación, que serán los males que el ser humano conoce, pero más profundos aún todavía, más profundos, es decir, si hay hambre pasaremos más hambre, si hay guerras serán guerras mucho más fuertes, si hay plagas o epidemias serán mucho más fuertes, mucho más pronunciado todo eso. Yo creo que se ha ido cumpliendo después de lo que es la muerte, como dije antes, con la peste que hubo en Europa. Por ejemplo, en el Ujú. continente americano
cuando los conquistadores y todos los españoles llegan para allá y los franceses, etcétera, cuando llegan al continente americano, trae una serie de gérmenes que mató a millones de personas, mató muchísimas personas en el continente americano. O sea que hay varias cosas ahí. Y luego también él dice que la segunda fase llegará a la época de las tribulaciones. Esa época de las tribulaciones, él dice, y es bastante aterrador, que la humanidad va a conocer males que nunca se había conocido y que en el futuro tampoco se van a conocer. Ahí hay interpretaciones sobre los tiempos actuales. Hay personas que creen que cuando Jesucristo habla de esos males que la humanidad nunca ha conocido y en el futuro jamás va a conocer, ya está hablando sobre la inteligencia artificial, sobre el tema de lo que es el Internet, sobre la no humanización de la humanidad a través de estos soportes telemáticos, como dije antes, pues, inteligencia artificial. De hecho, hay profecías tanto en Australia como en los antiguos australianos, como de los abisinios, que dicen que el anticristo, por llamarlo así, o la persona que finalmente intentará derrocar la humanidad, será mitad humano, mitad máquina. Quién sabe si en un futuro, actualmente, ya ese anticristo ya tiene un riñón artificial o una parte de su cuerpo, o en el futuro tendrá parte de su cuerpo artificial para que su vida se vaya prolongando, ¿no? Luego hay otras teorías y con esto me meto en otro campo distinto a la pregunta que me acabas de hacer, si me lo permites, y si no, pues me preguntas como tú quieras. Porque luego hay otra teoría también que nos está hablando de que actualmente quizás estemos pasando por un tipo, o vayamos a pasar por un tipo de fin del mundo que no tiene nada que ver con la lucha de las naciones. En las revelaciones, en el libro, se habla que del mar se alzará X, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que en el pasado la humanidad, toda la humanidad, a todas las naciones se le llamaba el mar. Por eso se cree que, pero hay otras teorías que dicen que no, que lo que va a haber es una guerra oculta, simbólica, como la que está pasando actualmente, entre comillas, donde hay 10 transnacionales que manejan en dinero y en recursos de las 195 naciones que hay en la ONU, tienen más poder y más dinero anual que 183 de las naciones de la ONU. Imagínate, hay 10 transnacionales que manejan mucho más poder y sin embargo se mueven libremente por todo el planeta, mueven su dinero, su capital y sus recursos sin que nadie les diga nada, sin pagar impuestos, sin barreras. Entonces se cree que quizás nos encontramos ante esa fin del mundo con esta gente. Y un 1% y un 1%, disculpa, un 1% de lo que es la humanidad actualmente, un 1% maneja mucho más dinero, mucho más recursos que el resto, que el 99%. Y dentro de ese 1% hay un 1% que son los dueños de esas 10, que son 40, 50 familias, que son las que manejan todo el dinero. Entonces está esa teoría de que eso es así. Y que en el futuro, cuando ya, porque es como una vaca que están ordeñando, lo que tenemos actualmente, personas simples y llanas como tú y como yo, serían gotas de leche de esa vaca que están ordeñando, porque se han llevado toda la leche, todos los litros de leche que tiene esa vaca, y en el futuro, cuando ya no quede nada, esas 10 o esas 40, 50 familias empezarán a luchar entre ellos para ver quién es el que se queda con más dentro de lo que es su propio patrimonio. Y al final quedarán unas 10 o 12 estas familias y de entre ellos dirán, oye, vamos a parar ya de estar luchando y vamos a elegir a uno que sea el representante. Se cree que ese uno vaya a ser ese mitad hombre, mitad máquina y que vaya a ser el auténtico anticristo. Esa es otra teoría que también se maneja para los tiempos actuales en el que estamos, ¿no? No estamos tan lejos de ver todas esas cosas, JJ, y cuando mencionabas el poder económico, cómo se mueve, parece ser mencionado también en el Apocalipsis, porque hay una particularidad en esto de un número clave, porque hablan de que hay un número de 3 cifras que siempre se relaciona mucho con el mal, y se dice que van a crear una nueva manera de intercambio a través de ese número. A mí me llama siempre la atención porque, bueno, es un número que quien no lo posea va a quedar como excluido
aparentemente de una comunicación que parece ser comercial, cuando hablan del número 666 o del número de la bestia. En un momento dice que esa bestia que está tan llena de poder y que bien podría ser equivalente a lo que estás mencionando, ¿verdad? Sectores de poder muy exclusivos, únicos, que tengan dominio sobre todo el planeta. Y de hecho está sucediendo, porque es algo que se puede comprobar muy fácilmente, lo estabas mencionando vos. Pero también habla de que todo aquel que no posea ese número no va a poder intercambiar, no va a poder estar dentro de ese mundo, ese mundo hegemónico. ¿Qué pensás de eso, JJ, acerca de esas claves? Porque menciona números. Estamos Sí, sí, hablando sí. siempre de, sí, de lo que era por ese momento la Kabbalah judía, el conocimiento místico, y que todo tiene una simbología. Eso pasa en el Apocalipsis de Juan. Pero ¿qué pensás específicamente de esa mención que se hace? Que el que no tuviese ese número de la bestia. Sí, sí, en concreto es cierto lo que tú dices. Dice que las que llevarán en la frente estarán marcados las personas que estén en ese bando por el 666, lo nombra. Hay Mm. teóricos que dicen que que el número no es exactamente así, que ha habido un error, que el número es el 616. Luego hay un investigador británico que ha aportado cuál es el significado del 666. Yo la verdad que lo estuve en su día mirando y vamos, no le veo ninguna consistencia, por lo tanto no me voy a hacer tampoco mucho eco. Hay también, ¿sabes? La familia de los Rothschild, seguramente habrás oído hablar de ellos, que son una familia de banqueros, bueno, que se mete dentro de esas top del 1% de las 40, 50 familias, y dentro de esas 10 se meten a ellos, y se dice que ellos tenían el apellido Sauer al principio y cambian al apellido Rothschild, que significa símbolo rojo, y se cree que el primer Rothschild se cambia esto el apellido porque en su comercio de empeños y de préstamos pone el número 666 en rojo, ¿no? Entonces hay varias teorías al respecto. Sin duda alguna, hay incluso profecías de otras, no solamente lo que es el esto San Juan, que habla de que, bueno, de hecho, una de ellas es la de Juan de Jerusalén, que lo que viene a decir es que habrá una adoración absoluta, total, en el final de los tiempos por el dinero. Pero vamos, vamos a ver, el ser humano siempre ha tenido una locura por la riqueza, por el dinero, por las joyas. Desde hace miles de años, pues se matan por un trozo de oro. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor actualmente estamos siendo esclavos, absolutamente esclavos, quizás más que nunca. Y ojo, no digo que sea ahora, sino ha sido siempre, pero quizás más que nunca estamos controlados por los mercados financieros. Todos sabemos que hoy por hoy todos son números, tu riqueza, la mía, etcétera, en muchos sentidos, incluso el de las naciones, se basan en asientos contables. Ya no hay un valor oro en los bancos que diga, oye, pues en el Foxnos tenemos no sé cuántas toneladas de esto de oro, o no, se cambió, el patrón oro cambió, por lo tanto ahora ya no sabemos si estamos viviendo en un mundo ficticio, ¿no? De esos apuntes, ¿no? Entonces hay una esclavitud más que nunca con respecto al sistema financiero. Yo no sé si ocurre en Argentina o en los Estados Unidos o en Latinoamérica, pero estamos yendo al absoluto, el gobierno español, el gobierno actual, está absolutamente rendido a favor de que en 5 o 8 años no exista el cash, no exista el dinero efectivo. Entonces todo va a ser contable. Por eso además va a crear unas consecuencias de que si a lo mejor yo debo un impuesto estatal o municipal, me bloquean la cuenta y no puedo pagar una simple botella de agua y me muero de sed hasta que no pague primero el impuesto. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo crea se está cometiendo una justicia porque debo pagarla. O sea, hay una esclavitud absoluta hacia ese sistema financiero. Y quizás por eso el 666 es el que está, es el líder o el símbolo que lleva a cabo toda esta esclavitud económica, porque una manera actual de ser esclavo es el económico. Si no tienes independencia Sí, económica, eres un esclavo, ya lo dice la Biblia, no tengas deudas porque serás esclavo de tu acreedor, ¿no? creo que sí, es una clave para identificar un sistema, JJ. Y a mí siempre me pareció eso cuando leo, ¿no? Que parece que de alguna manera ese número está vinculado con ese grupo económico poderosísimo. Quizás nosotros desconozcamos
en dónde está esa clave, pero parece mencionarlo con tanta precisión. Hay algo de lo cual quería hablar porque también me lo mencionaste. Dijiste, es importante que hablemos de los ángeles, porque los ángeles, así como estos caballos que aparecen en un momento como símbolo también, los ángeles son protagonistas en todo lo que tiene que ver con el libro de Revelaciones. Ellos van apareciendo, hacen una entrada en diferentes etapas y uno toca una trompeta y es una alarma, suceden determinadas cosas, otro otra y suceden otras cosas. ¿Quiénes son estos personajes, JJ? Si vamos a hacer una comparación, para vos, ¿qué son? ¿Son verdaderos ángeles? ¿Es un significado en cuanto al poder? Quería de alguna manera Juan alertar a la gente de que va a haber diferentes periodos que se van a notar, que van a tener cierta notoriedad para el hombre. ¿Qué son estos ángeles que anuncian? Bueno, la pregunta ¿Quiénes? que me acabas de decir es para otro programa también. Yo perdona Mm, que diga siempre lo mismo, pero es que me hace unas preguntas tan interesantes, esto, Renata, que cada una abarca pues para un programa entero. De hecho, sabes que una de las cosas que hemos hablado fuera de micrófonos es hacer un programa específico sobre Los Ángeles, ¿no? Alguna vez te lo he comentado. ujú. Pero bueno, intentando ahora responderte, Los Ángeles, como tú sabes, en griego significa mensaje, ángel, ¿no? Significa mensaje y son los portadores del mensaje esto de Cristo, eso así a grosso modo. Pero yendo hacia lo que es el Apocalipsis, eh, el Apocalipsis en el Antiguo Testamento, Ezequiel es en donde más se nombra a los ángeles, pero luego en el Nuevo Testamento, en el libro que más se nombra a los ángeles es en el Apocalipsis, y tienen una importancia, se va nombrando continuamente, no solamente porque intervengan, esto se llega a hablar de que va a haber un ejército de 200 millones de ángeles acompañando a Cristo cuando viene con un caballo blanco y con una espada, etcétera. Bueno, de hecho también, perdón, quiero hacer una pequeña acotación que se me pasaba. Muchas veces en el Apocalipsis se habla de que la bestia tiene cuerpo de leopardo, pies de oso, Sí, tenemos boca unas imágenes. de león. ¿Qué significa eso? Eso significa que le está dando atribuciones de que será tan veloz como un leopardo, tendrá una fuerza, unos cimientos de un oso, y a la hora de morder tendrá la fuerza de un león. Lo digo para aquel que se aproxime a leer, para que vea el simbolismo que hay continuamente. Pero volviendo a lo de Los Ángeles, tiene una participación muy activa, no solamente lo que mencioné antes, sino que incluso cuando sube San Juan, cuando es llamado por Cristo y asciende, ya estar pues rodeado pues el trono en donde está Cristo por ángeles. Luego cuando Cristo empieza, porque hay un pergamino según San Juan con 7 Ujú. sellos, donde dice que lo que hay dentro es la historia de la humanidad y aquellos secretos que no han sido mm, mm, Revelados. revelado todavía. Sí. Entonces Jesucristo va rompiendo cada sello y va pues, pasando una serie de hechos, ¿no? Porque si me pongo a contar cada sello y cada cosa, estamos aquí hasta 24 horas más. Pero sí es verdad que el último sello ya es cuando, en la última parte final, es cuando aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Y al tañir de cada trompeta ocurren diferentes hechos, ¿no? Pero es que es más, fíjate que otra vez estamos hablando de 7 trompetas, pero es que luego en el último tañir de la última trompeta, ya es la parte final, antes de lo que del juicio final, vienen 7 ángeles con 7 copas. No sé si también has leído eso. Entonces Ujú. van Son derramando cada símbolos. copa y claro, pero si te fijas, el Cada, 7 está relacionado con las 7 iglesias que comenté al principio de mi disertación, con las 7 iglesias de Asia Menor, siempre el número 7. Y las 7 copas, bueno, si con cada trompeta hubo un desastre, con cada copa es que ni te cuento, con cada copa ya como decimos en España, es el acabose ya, ¿no? Se empiezan a venir unas langostas gigantes que con un pico de hierro que arrojan fuego, la humanidad quiere morir, hasta el horror prefiere más morir antes que preso, pero no le dejan morir porque tienen que sufrir. Bueno, es un tema. JJ, perdón, en esta comparación de estas langostas de metal y demás, para mí está claramente definido armamento militar, ¿verdad? Vehículos Sí, militares, de hecho, porque sí. algunos lo comparan con supertanques, Ujú, efectivamente, ujú. efectivamente. Y Sí, sí, son símbolos que son muy claros de ver allí, porque tienen mucho que ver con nuestro tiempo también. No sé antiguamente qué pensarían que claro, eran, pero claro. hoy día se puede ver claramente
la manifestación de todo lo que él habló, plasmada en Claro. nuestra propia época. Por eso el hombre piensa que no está tan lejano ese final. No, no, en absoluto. De hecho, mira, es que habría mucho que hablar. En el Apocalipsis también se habla de que vendrá un asteroide y dejará pues el Ujú. mar, un tercio de lo que es la humanidad Amargo, morirá. sí, sí. Va a teñir el mar, pues esto de rojo. Habrá un día en el que el sol deje de brillar, la luna también. O sea, estaremos sumidos en lo que es la oscuridad. Habrá un momento después de la última trompeta de un gran silencio y luego ya empezarán las catástrofes de lo que es las siete copas. Yo te avancé en uno de los programas, creo que fue en el primer programa, que en el secreto de Fátima, el secreto este de Fátima, el tercer secreto, Ratzinger en su momento abrió el secreto y lo publicó, puso tal cual estaba el secreto, o sea, no puso una transcripción para que no hubiera duda, lo colgó en la página web de lo que es el Vaticano y venía a decir que va a venir una montaña y caerá al mar, una montaña, esto claramente es un asteroide, ¿no? Y que un tercio de lo que es la humanidad pues va a fallecer. Coincide Ujú. ahí con el texto de lo que es San Juan. Y eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial y durante, como tú sabes, todo el tema de lo de Fátima pasó durante la Primera Guerra Mundial, o un poco antes, perdón, y antes y durante. Y en ese sentido, la Virgen María, o la que Fátima, quien se presenta ahí, dice que como sigan ofendiendo a mi hijo, a Jesucristo, vendrá otra guerra y Rusia será poseedora de parte de lo que es el mundo, como luego pasó, vino la Segunda Guerra Mundial, el imperio Ujú. soviético se expandió exponencialmente en varias partes y luego dijo, vendrá esta montaña al mar y pues morirá o fallecerá gran parte de lo que es la humanidad. También quería Ujú. comentarlo. De todas formas, también, antes de que acabe el programa, que creo que nos queda apenas unos minutos, el tema del Tenemos juicio, un ratito. tenemos un Vamos a ir a ratito, un vale. corte antes, sí. El tema de lo que es el juicio final es un tema que es muy recurrente pues en los vikingos. En los vikingos también había una batalla final que se llama la Ragnarok, perdón, Ujú. entre Odín y Loki. Y es el juicio final también, para ellos el juicio final, tal cual. En el zoroastrismo también hay un combate entre Ahura Mazda y Angra Mainyu y también lo mismo en el Buda, en lo que es el Maitreya, también entre el Mesías budista, en el hinduismo, entre la diosa Kali hay una batalla también. Los judíos tienen su propio apocalipsis que es distinto Ujú. al apocalipsis cristiano, o sea, que es una idea que está arraigada en la psique humana, igual que pasa pues, con el mito de lo que es el diluvio, y no es un fenómeno tan local israelita, sino que es un fenómeno universal, por Sí, por llamarlo eso así. sí, sí, es curioso ver cómo es mucho más antiguo, si se quiere. Yo leía también sobre los mayas. Ellos también hablaban de diferentes periodos donde la Tierra parecía que tener como un reseteo, ¿no? Termina una parte con su gente, una humanidad con su gente, y es el final de esa humanidad. Y luego comienza otra humanidad con una historia similar, pero que también desencadena en un final trágico y ahí también viene un final y nace otra humanidad. Para el Es, cristianismo, no, 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 sí, perdón, acaba. Para el cristianismo, sí, decía, para el cristianismo también es similar, porque hablan de un final, un juicio, y hay como una renovación del planeta con la llegada de Jesucristo, ¿verdad? Porque hablan de una segunda venida con muchísima fuerza. Es más, vos me mencionabas que él viene como una especie de guerrero en un momento a defender sí. Israel. Ya no viene como ese Cristo que nosotros conocemos a través de la Biblia, del Nuevo Testamento, sino que bajaría JJ a defender a su gente. Sí, pero eso, vamos, yo no creo en absoluto eso. Es decir, yo sí creo en la segunda venida esto de Cristo, que como dije antes se llama la parusía, pero no creo en los términos que tú acabas de decir. Es decir, si no lo hizo en su primera venida y lo crucificaron por no ser un Mesías que se levantó contra el imperio romano, ¿por qué va a venir ahora con un caballo y una espada a liberar el imperio, a liberar el reino de Israel y al pueblo de Israel? Si no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? Lo que sí va a venir a lo mejor es luchar contra la bestia, eso sí que lo veo plausible.
Pero lo otro Ujú. que dice, pues no lo veo porque no tiene ningún sentido, porque si no, el concepto que tenemos de ese Cristo es totalmente contradictorio a lo que hizo en su primera esta venida. Yo no creo eso en absoluto. De todas formas, el tema que acabas de, esto de comentar es súper, súper interesante, porque yo creo que ha existido otras humanidades, y eso es debate para otro programa. Cada vez Ujú. hay más pruebas, muchas más pruebas de que han habido otras humanidades. De hecho, la Biblia, en el Génesis y el libro de Enoch, hablan de que hubo un reino también anterior a Adán. Estaba hablando de una humanidad previa a Adán y Eva. Se habla, vamos, pero con términos absolutamente claros, ¿no? Entonces, pero además, cuando hablan de los tiempos, de los tiempos y de los tiempos, entonces que han habido otras humanidades. De hecho, si en este momento hubiese no sé, un apocalipsis tal cual, o un fenómeno pues como el asteroide que supuestamente barrió de lo que es el planeta a los dinosaurios, en tan solo 1000 años no quedaría ningún resquicio de esta humanidad, ni de los edificios, ni de nada. O sea, estaríamos en 1000 años solo. Imagínate si luego pasaran miles de años. Pero cada vez se descubre más ha existido otras humanidades, otras huellas, otros hallazgos. Lo que pasa es que los historiadores oficiales no quieren saber nada de eso, como siempre. Pero sí es cierto que lo que es una humanidad, yo estoy convencido de que esta humanidad tendrá un fin, esta humanidad actual, no el ser humano, sino esta humanidad actual tendrá un fin. Tú comentabas antes a los mayas, y con esto termino esta parte, comentabas antes a los mayas, pero los aztecas también tienen esa etapa, y la etapa de los antiguos estos griegos igual, tenían la era de oro, de plata, de bronce, la de los héroes y la de hierro, y en esa humanidad de oro hablaban de que convivían el ser humano con los dioses, y estaban completamente convencidos de que eso había sido así. Y el propio Platón, en uno de sus libros pues, de física, habla sobre eso también, pero lo decían como que hubiese sido no algo mítico, sino algo cierto. Algo cierto. Bueno, quizás sea lo que vamos a vivir o lo que se habla en el Apocalipsis que va a suceder, porque si Jesucristo va a regresar, vamos a terminar conviviendo con los dioses. Parece que eso es lo que quedaría de la humanidad, ese final. Yo quería, JJ, estaba reflexionando mientras hablabas acerca de los diferentes periodos de la tierra. Para los vecinos de Noé, el apocalipsis ya sucedió, ¿verdad? Porque ellos tuvieron su propio apocalipsis. Fueron barridos de la tierra, así que ese final para ellos ya llegó. Bueno, vamos a tener un pequeño corte que siempre tenemos en el programa, JJ. Cuando regresemos, ese pedacito final que nos queda del programa, me gustaría que lo dediquemos un poquito a Juan de Jerusalén, esta figura un poco más hacia nuestro tiempo, porque venimos hablando de las escrituras antiguas, de los pueblos antiguos, y esta vez vamos a hablar de un hombre que tuvo relación con los templarios, qué fue lo que él dijo también con respecto a este final, y por qué sus profecías son tan específicas, ¿verdad? Porque lo que llama la atención de él es que habló de cosas muy puntuales y parece hacer un señalamiento directo a nuestro tiempo. De él parece que también tomó algunas cosas Nostradamus, según se cree. Pero bueno, vamos rapidito con un corte, JJ, porque tenemos que mencionar nuestros sponsors y también los grupos que nos comparten y algunos comentarios y saluditos que por ahí hay para el regreso. Volvemos Muy bien. enseguida. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche. Todos los jueves 22 horas de Utah, antes de medianoche. Misterios, entrevistas, podcast, con Renata Constantin.
Antes de medianoche. Bueno, vamos a continuar. Tenemos algunos saluditos, tenemos grupos que nos comparten. Vamos a mencionar algunos de los grupos, porque luego vamos a tener saludos si queremos continuar escuchando a JJ Roderick esta noche. Saludamos a los argentinos en Madrid, la página oficial Visión OVNI, todos ellos nos comparten, argentinos en Utah, latinos en Utah, los uruguayos en Las Vegas, Nevada, saludamos a Urantia Internacional para Psicología Espiritual, Missing 411, saludamos a los latinos en Utah County, Café Ufológico de Mendoza, Argentina, los podcasts de Salt Lake City, los Expedientes Secretos X, también saludamos al Café Ufológico de Santiago de Chile, UFO Monterrey, Park City, Eventos Latinos, esto es aquí en Utah, los que creen en vida extraterrestre, hispanos en Sacramento, los hispanos de Arizona, muchas gracias por compartir nuestro podcast. También tenemos a los hispanos unidos en Boston, los latinos en Long Island y también en Nueva York. Saludamos a los hispanos en Israel, Telema en español, Asociación de Ufología y Parapsicología, Missing 411, ayudando a los hispanos de Utah, hispanos latinos en el Northeast de Houston. Queremos saludar al Café Ufológico de Santiago de Chile, OVNI Tucumán, CIAL, Observación Extraterrestre de Costa Rica, la cultura extraterrestre, con Gaby Serrano y Claudio Calistro, a nuestro amigo Royce Muñiz, Rubén Uriarte, todos ellos, Jorge desde Puerto Rico, Gerardo Digisi, con su programa Los Visitantes, OVNI Siguazú, Documentos OVNI con Danilo Lauría, y Pablo Mastot, que siempre nos comparte en su OVNI Radio de Argentina. Bueno, gente, aquí hay algunos que están con nosotros. Algunos son nombres muy conocidos. Queremos saludar a David Casalaspro, que está allí. David Casalaspro, ¿cómo estás? Esperamos que estés ya bien, que te recuperes. Él dice, saludos a JJ, siempre excelente escucharlo. Nos saluda Toro Lindo Rubio. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. María Cristina Álvarez, Eduardo Elguera están esta noche con nosotros. Saludos, buenas noches, nos dice Antonio Zúñiga Peralta. María Cristina Álvarez desde Neuquén está paseando en Minnesota y nos manda saludos. Saludos cordiales desde Chile, Néstor Jesús Dibujante. ¿Cómo estás, Néstor? Cariños también nos manda aquí Pablo Antonio Enríquez Faúndez desde Quintero, Chile. Nos dice aquí Ramón Torolindo Rubio, el general Francisco Franco aprovechó, dice, la peste negra a su favor, expresando que la misma fue una bendición para su triunfo de llegar al poder por favor de la gracia divina, o porque la gracia divina ha hecho en él un favor. Este es el comentario que nos hace Toro Lindo Rubio, nuestro amigo Ramón. Bueno, me gustaría también, ya que estamos aquí, mencionarles a todos ustedes que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos allí también, no lo olviden, todos los que hoy nos acompañan, si gustan suscribirse para poder seguirnos allí también, son muy bienvenidos. Bueno, vamos a continuar, JJ, hemos saludado y también hemos agradecido a los grupos que nos comparten. Había algo que querías comentarnos, me decías, con respecto a una frase que yo utilicé, que yo dije que para los vecinos de Noé, ese gran diluvio fue su verdadero apocalipsis, porque para ellos todo terminó en ese momento y también fue un Dios justo que les enseñó hasta dónde. Pero bueno, contanos, JJ, ¿qué te traía a la mente esto que yo mencioné? Bueno, me trae muchísimas cosas, ¿no? Eh, Ten en cuenta que incluso en nuestra vida día a día, como seres encarnados que somos o dioses encarnados que somos, incluso en una encarnación, para una persona puede tener una vida cómoda, acomodada, y otra persona puede tener una vida que es un desastre, y para esa persona su vida es un auténtico apocalipsis. Puede saber una suma de desastres y desastres. Una pequeña reflexión que me acaba de llegar en este segundo cuando estabas hablando, ¿no? Puede venir una Claro. suma de desastres y puede ser incluso al final de lo que es su vida, puede venir una suma de hechos muy catastróficos y puede ser un mini apocalipsis para esa persona en su vida. O sea, hay que
proporcionar las cosas y dimensionarlas en cada cosa. Pero al final, en el último corte, hablaba sobre Noé y sobre sus vecinos, que para ellos fue un apocalipsis. Y Ujú, quería comentar, antes de entrar a Juan de Jerusalén, que es muy interesante, quería comentar que la ira de lo que es el Señor o de Dios en el Antiguo Testamento hay varias pruebas. Tenemos desde el diluvio, tenemos cuando derrumba las murallas de Jericó, tenemos cuando destruye el templo de Salomón. O sea que ese Dios que era bastante, como todos sabemos, en el Antiguo Testamento, que exigía estos sacrificios, etcétera, que era muy vengativo, tenía una ira, ¿no? Por eso se llama la ira de Dios. Pero es que luego, además, hay otra circunstancia o un mito bueno, lo que está en la Biblia, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Para ujú. mí eso es un hito bastante importante y quisiera acotar, porque me parece muy interesante para nuestros televidentes, está conectado y no está conectado con el Apocalipsis, pero creo que es muy sugerente. Y me voy a explicar. En la antigüedad había tres mitos. Uno fue el de Sodoma y Gomorra, esa destrucción que lo destruyó tanto que no hay restos ninguno. Se cree que está en el sur, o que estuvo, perdón, en el sur del Mar Muerto. Hubo otro mito que fue el mito de Faetón, que Faetón era el hijo del dios Helios, que se supone que iba con su carro de fuego. Helios es el dios del Ujú. sol. Se supone que iba con su carro de fuego para visitar a su padre, pero en que su trayectoria pasó por el planeta Tierra y se estrelló finalmente en nuestro planeta y falleció. Y luego está el mito de la diosa de Deméter, que es la diosa griega de la cosecha, la cual se supone que su hija fue raptada por el dios del inframundo Hades, y que empezó a buscarla a su hija y como no la encontró, descuidó las cosechas y quemó todas esas cosechas en su descuido, abrazó todas las cosechas y todo eso. Pues bien, es muy interesante que aproximadamente en el año 2000, dos científicos británicos empezaron a investigar y descubrieron algo muy, muy interesante desde mi punto de vista. ¿Cuál fue el origen de esos tres mitos? O sea, de un solo disparo descubrieron cuál fue esto la causa. Al parecer, aproximadamente en el año 3123, además lo fecharon a las 4:20 del 29 de junio del año 3123 antes esto de Cristo, que hay un asteroide que atravesó toda la cuenca de lo que es el Mediterráneo, ¿eh? Pero no cayó de una caída tal cual, sino que tuvo una trayectoria y por cada 10 metros cuadrados, o sea, a cada, en el recorrido que hacía, cuando faltaban aproximadamente unos 10 metros para caer, tenía una fuerza de una bomba atómica, pero cuando quedaba un metro para que cayera, tiene una fuerza de 10 bombas atómicas. No Mm, cayó así, sino que fue cayendo en una trayectoria, mm, derribó 5 picos en los Alpes austriacos, y finalmente en donde cayó desplazó una masa de 5 metros junto con una profundidad de medio kilómetro, perdón, 5 kilómetros, no 5 metros, 5 kilómetros y una profundidad de medio kilómetro. A su vez, en el Museo Británico descubrieron una tablilla sumeria donde describe ese hecho. Entonces, unieron mm. ambos hechos junto con unos programas que hicieron y efectivamente todos los datos casaban de que fue así. Esa circunstancia hizo que toda la cuenca del Mediterráneo de madrugada, fíjate tú que fue de madrugada, y toda Asia Menor, toda esa parte, cayó en desplazó una ceniza que aproximadamente se calcula que se desplazó aproximadamente unos 9 kilómetros hacia el cielo, y que al caer fue una auténtica lluvia de polvo y de ácido en fuego, Ujú. con lo cual quemó todas las cosechas y cayó, en la parte más gruesa cayó justamente donde se cree que estaba Sodoma y Gomorra. Por lo cual, un hecho físico, que fue un pequeño asteroide de aproximadamente un diámetro de 1 kilómetro, se ha comprobado que dio origen a ese mito de nuestros antepasados, que dio origen a tres mitos distintos. Uno fueron los griegos, o dos, y otros fueron el tema Ujú. para los judíos. O sea, para esas personas tuvo que ser un auténtico fin del mundo. Eso pasa actualmente y estaríamos diciendo que es el fin del mundo. O sea que recurrentemente en nuestro planeta, en nuestras humanidades, van ocurriendo hechos que dan lugares a mitos y a situaciones a pensar que es el fin del mundo. Solamente quería hacer esa pequeña aclaración y perdona por Sí. haberme extendido. He intentado hablar lo más corto posible, lo más No, no, poco es muy posible. interesante, JJ, escucharte y es una realidad también.
¿verdad? Cómo se toma cada acontecimiento y de acuerdo al impacto que causa en una cultura o civilización, es transmitido por generaciones y a veces distorsionado, porque muchas veces se encuentran dentro de los mitos historias cuyo origen ha sido muy diferente, pero que se conoce a través del tiempo de otra manera. Yo quisiera entrar un poquito con las profecías de Juan de Jerusalén, porque este personaje también habló acerca del final. Todos ellos hablaron de un final en un momento. Él hacía referencia a un momento de tiempo específico que parecía querer relatar, pero no tenemos una precisión. Dice, cuando empiece el año 1000, que sigue al año 1000. Está hablando de este tiempo nuestro, ¿verdad? Porque el gran problema de las profecías de Juan de Jerusalén es que parece indicar este tiempo nuestro, como el principio de los grandes males. Este hombre es del año 1042, por eso digo que pasó bastante después que lo que la Biblia nos cuenta. Tenía una relación directa con la orden de los caballeros del Temple. Se decía que era un hombre prudente y santo y que debido a su condición comenzó a tener estas revelaciones, porque se dice en otras palabras que escuchaba al cielo. Era un escriba también, porque tomó cuenta de todo lo que recibió para que quede como legado para los últimos tiempos. Ahora, JJ, se habla de muchas cosas de sus profecías. El libro de los protocolos secretos de las profecías se perdió cantidad de veces. Dicen, aquí hay una historia acerca de la KGB que terminó encontrando sus profecías porque desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pensás de este hombre? ¿Qué pensás de lo que él escribió? Luego vamos a hablar un poquito de cosas que él dijo, porque vos mencionaste la robótica, mencionaste los adelantos, la comunicación satelital, y parece que Juan de Jerusalén, un poco con cierta diferencia con los profetas que hablamos anteriormente, él parece especificar cada cosa de este último tiempo. Parece que es inequívoco que las cosas van a sucedernos a nosotros o por lo menos después de nosotros. ¿Qué pensás de Juan de Jerusalén, de sus profecías, JJ? Mira, el personaje en sí es interesante todo lo que le rodea. Él era el hijo de uno de los fundadores, de los 8 fundadores de lo que es la Orden Mm. del Temple, pero también verdad que lo que se sabe son muy poco. Ocurre un fenómeno igual aquí en España con uno de nuestros héroes nacionales, que es el Cid Campeador. No sé si sabes quién es el Ujú. Cid Campeador, fue un Sí. héroe de lo que es el medievo. Lo que se sabe de él es a través de un cantar, de un poema, porque históricamente hay pocos datos. Con este señor pasa igual, incluso es anterior al Cid, con lo cual los datos que hay estos son pocos. Y es verdad que él se encerró y empezó a escribir, y incluso creo recordar que hizo 7 copias, creo que fueron 7 copias de sus textos, 7 o 4, no estoy ahora seguro. Estoy hablando hace tiempo que leí, Mm. que investigué sobre eso, y no tengo datos o muy recientes, muy frescos. Me parece muy interesante, por ejemplo, luego todo lo que sucedió después, que se descubre hay dos versiones. Se supone que el KGB en la Segunda Guerra Mundial, previamente los nazis habían cogido esa copia, y los rusos lo cogen de los nazis, y cuando en los años 90 se desclasifica muchísima información de la KGB, pues aparece ese texto, y otros dicen que no, que estaba en un monasterio. ¿Qué te puedo decir? Hay corrientes que dicen que efectivamente que Nostradamus se sirvió previamente de lo que él había escrito para basarse en su profecía. Las profecías Ujú. de él es verdad que son bastante concretas, y efectivamente es muy específica. A mí, en cierta manera, me recuerda, salvando las enormes distancias, a Julio Verne. Julio Verne, en un momento dado, cuando escribe esas novelas y es tan específico, por ejemplo, con el tema del viaje de la Tierra a la Luna, o por ejemplo, hay una novela de él que es nada conocida, que habla de una serie de zeppelins que van recorriendo los Estados Unidos, que creo que te lo comenté una vez,
y entonces hubo una oleada ovni, en concreto en los Estados Unidos, con forma de Zeppelin, y hizo el mismo recorrido que decía Julio Verne en su novela. Es decir, a mí en ese contexto me recuerda un poquito a Julio Verne, que es muy preciso, incluso cuando habla sobre tecnología, sobre mercado financiero, sobre la adoración que tendrá esta humanidad, como dije antes, al tema de lo que es el dinero, ¿no? Entonces, poco más puedo aportar sobre Juan de Jerusalén, porque están ahí, el que la quiera leer, pues que lo lea, que vaya cotejando si realmente se han podido cumplir o se están cumpliendo en los tiempos actuales, y poco más, me remito a lo que ya he dicho anteriormente. Sí, algo que menciona, por eso yo decía que llama la atención porque parece describir a nuestro tiempo con mucha exactitud. JJ, y él habla de que él vio una guerra, la guerra final, esta misma que veníamos hablando, que bueno, en un principio mencionamos que parece haber un lugar para la última batalla, que es Megido, que se habla de ese valle, pero que a la vez yo decía que bueno, como tantas potencias van a enfrentarse, piensan que eso va a quedar chico, pero él habla de que vio a los hombres como hormigas. Y eso llama tanto la atención, porque dentro de las visiones que él tenía, él vio una humanidad ya muy compleja, ¿no? Con una cantidad de población que tiene más relación con nuestras grandes urbes que lo que él vivía en el año 1000, ¿no es cierto? Porque esa población tan inmensa que él vio enfrentarse, las describió así, como hormigas. Esa es una Sí, sí. de las frases que a mí siempre me llamaba la atención de las profecías de él. Él habló de los adelantos, algo que vos dijiste, cómo los adelantos al hombre lo van a ir distrayendo, quizás de su parte más humana o espiritual, cómo el hombre se va a ir volcando al materialismo continuamente. Habla del poder del dinero, de la corrupción como medio dentro de los gobiernos, también lo menciona así, menciona la corrupción, menciona la usura, que eso es algo que, bueno, dentro de las otras profecías no se encuentra mucho, y habla del narcotráfico. Es increíble la parte que él menciona, un veneno, que es por ese veneno que van a matar, es por ese veneno que van a luchar por el poder material y económico. Y bueno, muchos interpretan que está hablando de las redes de droga, ¿verdad? De venta de droga mundiales. Habla también de la discriminación, de que el hombre se enfrentará por el color de su piel. Eso en el año 1000, ¿no es cierto? Luego fueron transcriptas y también publicadas, se habla del año 1994, cuando se imprimen definitivamente, no hace mucho tiempo. Pero JJ hace mención puntual a algo que podría definir como estos tiempos. No parecen ser Sí, otros, parece ser, sí. absolutamente estoy de acuerdo contigo, pero bueno, yo le doy otro giro, quizás otra interpretación, porque cuando estamos hablando de lo que es el veneno, no tiene por qué ser esto la droga. A lo mejor estamos Mm. hablando de lo que es el celular o de lo que es el internet. Hoy por hoy estamos todos, para mí se ha convertido en una droga. De hecho, hay mucha gente que le está dando, mucha gente ya cada vez más joven, que le está dando un ataque de ansiedad cada vez más. Estoy oyendo continuamente gente que le da ictus, etcétera, porque estamos completamente todo el tiempo Mm. informados, todo el tiempo comunicados, y quizás pues lo que nos conviene es estar un poco pausados, un poco alejados de tanta tecnología, de tanta comunicación. Antes teníamos a lo mejor un teléfono en toda una vivienda y oye, el que te dejaron un mensaje y a lo mejor vivías mucho más tranquilo. A lo mejor ese tipo de drogas. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos confinados aquí en España de estos 3 meses, yo me di cuenta y lo comentaba que para mí el bicho peor o más que el COVID era el estrés. Me di cuenta cómo estaba viviendo en el día a día en un estrés esto tremendo. No tiene por qué ser esa droga. O cuando él habla sobre la discriminación esto racial, a lo mejor no se refiere tanto a eso, a lo mejor es algo simbólico. Posiblemente pues se refiere al pensamiento único. Cada vez más estamos viendo que las grandes poderes económicos, a la vez que se apoderan de todos los mercados, como comenté antes, están imponiendo paralelamente una falsa seguridad y imponiendo un sistema de pensamiento único cada vez más. No quiero meterme mucho en eso porque igual te puedo crear problemas,
sobre ese pensamiento único, esa sería otra cuestión aparte, pero el que sepa un poco, pues me estará entendiendo lo que yo quiero decir. Cada vez hay más una dictadura de dame falsa seguridad, San Juan habla sobre eso, que uno de los anticristos dirá, nos ofrecerá falsa seguridad y falsa paz a cambio de que me des el poder. Quizás hay también algo de eso también. Ten Sí, en puede cuenta ser que, interpretado, JJ, puede ser interpretado de muchas maneras. Eso es lo que pasa claro, aquí también. A mí me llama la ten en atención cuenta, perdón, porque acabo con un dato, Estornata, perdona que te interrumpa, que un dato y ya acabo en esto. Ten en cuenta que al final del siglo pasado, 1990-98, ahora, en 20 años, en 20, 30 años, las empresas que cotizaban en la bolsa de Nueva York están en la mitad. Es decir, cada vez están acaparando más lo que es la riqueza. A principios de siglo, actualmente, según datos de lo que es la FAO, la población que está en extremo riesgo de pobreza y pasando hambre son unos 938 millones de personas, que es la población que había a principios del siglo, de 1900. Es decir, quizás ese es otro tipo de profecía o de apocalipsis o datos que corroboran lo que decía Juan de Jerusalén. sí, sí, por eso comentaba, es difícil porque vamos a darle una interpretación de acuerdo a lo que vamos leyendo, pero todo en realidad parece tener mucho que ver con estos tiempos, que es lo que te mencionaba, ¿no? Parece que lo que él vio o describió tenía que ver con estos tiempos. Habla No, sin también duda, algo sin que, duda. sí, algo que nos quedó en el tintero, que no citamos, es acerca de los recursos naturales. En estas profecías de Juan de Jerusalén, parece que lo ecológico también está. Él habla de la condición en la cual va quedando el planeta. Menciona mucho el tema de cómo se van agotando por el egoísmo del hombre los recursos naturales. Que eso es algo que quizás no está muy claro en las otras profecías, pero él lo menciona en las suyas. Se puede ver claramente cómo está quedando el planeta, los problemas mundiales que está trayendo todo esto que lo podemos ver, ¿no? Los grandes cambios climáticos. Él incluso habla de una destrucción que va a tener que ver con ciertos maremotos, que van a cambiar la configuración del planeta. Eso es muy específico en sus profecías. Él habla de unos barridos en las costas, debido a que el mar va a entrar en un momento y eso va a cambiar un poco el mapa, como nosotros vemos al globo, ¿verdad? Actualmente. Eso también está en sus profecías y por supuesto esta gran batalla final que parece otra vez aparecer, esta vez en las profecías de Juan de Jerusalén, y que como hablamos anteriormente, JJ, parece un común denominador en toda esta voz de alerta, estas trompetas de los ángeles para el hombre. JJ, ¿pensás que el hombre trae su propio apocalipsis? Perdón que no te oí bien, ¿pensás que el Si hombre? el, si el hombre trae su propio apocalipsis en cada una de sus generaciones, de sus etapas o ciclos, si bien podemos mencionar que hubo ya varias, como decíamos, ¿pensás que él es responsable de su final? Yo creo que sí, en cierta manera sí, porque si atendemos a esos ciclos, que cada ciclo acaba exactamente igual, con la destrucción de cada humanidad, incluso aún un poco más reciente, salvando las distancias, tenemos la civilización azteca, ¿no? Que desaparece y nadie sabe por qué, porque abandonaron aquellas ciudades y todo eso, y con los mayas igual, hay ciudades en la selva que no se saben por qué, de un día para otro abandonan absolutamente todo y desaparecieron. Y no Mm. hubo un asteroide, no se conoce cuál es el motivo. Y si nos vamos ya a otras civilizaciones de restos que se encuentran, pues además se ve que fueron técnicamente súper avanzadas. La pirámide, por ejemplo, esto de Giza, es inconcebible. Inconcebible la exactitud, todo el enigma Ujú. de, geométrico, matemático, para la humanidad actual es inconcebible. Eso nos habla de como una humanidad mucho más superior, hasta la perfección, cómo hacen esas piedras y las encajan de una manera imposible, donde no puedes meter ni tan siquiera un Ujú. simple folio entre las piedras, el pulido que tienen. Hoy por hoy es imposible con toda nuestra tecnología hacer algo tan perfecto. Entonces tuvo que ser indiscutiblemente humanidades más adelantadas que esto que nosotros. Hay grabados
Como tú sabes, hay unas piedras ahí en lo que es Latinoamérica, donde ya se han testado que son piedras que tienen miles de años, donde se ven operaciones incluso, trasplantes, o cómo en esos trasplantes, cómo usan el plasma de lo que es una embarazada. O sea, son cosas que nos hablan de que hubo humanidades muy avanzadas. ¿Por qué fallecen esas humanidades? ¿Por qué Ujú. desaparecen? Pues lo que tú dices, parece que el sino del ser humano o semi-ser humano, porque a lo mejor algunas no fueron seres humanos, a lo mejor fueron medios seres humanos, la verdad que no tenemos constancia, parece que tenemos ese sello marcado en el que tenemos que ir cubriendo etapas. A lo mejor un proyecto cósmico que tiene que ser así, y el planeta a lo mejor fue creado para que vayan pasando distintas cosas, como un laboratorio. La verdad son enigmas que a todos nos gustaría esto Ujú. resolver y encontrar respuestas. Tenemos indicios, pero claro, si es como aquella historia, ¿no? De cuando van una serie de ancianos ciegos y cada uno va tocando una parte de lo que es el elefante, y cada uno dice que el elefante es la trompa, el otro es la oreja, el otro las patas. Todos tienen razón, pero ninguno realmente sabe cómo es un elefante. Esto es igual, tenemos indicios, pero no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido y por qué nos está sucediendo. Ujú. A veces pienso que tiene relación con algo que hacemos mal, que no hemos aprendido, que repetimos, ¿no? Un poco lo que mencionan aquí estas voces de alerta que vienen a ser los profetas, ¿no? Cuando escuchamos acá sobre ellos, parecen que advierten al hombre, parece que todos ellos, de los que hemos hoy aprendido y hemos leído acerca de sus escritos y advertencias, parece que ellos parecen recordar al hombre que repite algo que hace mal cada vez, ¿no es cierto? Que dan como una voz de alerta para que el hombre no repita lo que ya anteriormente se hizo mal. Pero bueno, JJ, no sabemos, como recién decías, no sabemos. El hombre se encuentra en la tierra y sabrá si realmente todo esto tendrá cumplimiento. Quiero agradecerte una vez más por haber estado con nosotros. Hemos llegado al fin de la entrevista. JJ Roderick, ¿cómo la gente puede conectarse con vos? ¿Dónde te encuentra? ¿Dónde encuentra tus libros excelentes y todos tus comentarios que siempre haces allí en Facebook? Bueno, pues tú lo acabas de mencionar, la red social que más manejo es en Facebook, que es JJ Roderick. Ahí me pueden enviar mensajes, siempre contesto a todo el que me pregunta, o el que me saluda, pues saludo. El que me pregunta Mm. una pregunta seria, pues respondo una pregunta seria. Cuando es una pregunta que no tiene mucho sentido o no tiene que ver con mi trabajo, con mis investigaciones, pues nada, saludo y se acabó. Pero nunca dejo de contestar a nadie, y como pasó contigo, que me enviaste un mensaje hace unos cuantos meses y yo Mm. encantado de contactar contigo. Y ahí me tienen, ahí yo suelo poner, soy relativamente activo, suelo poner uno o dos posts, uno al día o dos al día, y pongo un poco de todo, desde un poquito de humor a un poquito de historia, un poquito sobre mis libros, un poquito sobre mis investigaciones, mis reflexiones, un poquito es como un álbum de lo que es un poco un día a día, no mío personal, por supuesto, pero ahí me pueden contactar. Y mis novelas, como tú sabes, tengo dos novelas publicadas con una base histórica y una base esotérica y mística. En ambos de ellos son temas completamente distintos. Quizás el segundo, que se llama Simón el Mago, fue un personaje histórico real y quizás ahí me tomas todavía. El otro es más el Estolazo de Amor y Pactos de Sangre, es más místico, es más espiritual. Y la tercera novela la tengo aparcada porque he estado con otros proyectos más Mm. materiales y que me han dejado muy agotado. Tú lo sabes, tú querías que hiciéramos esta entrevista en verano y te dije, Renata, déjame descansar este verano porque estoy cansado, ni tan siquiera voy a escribir. Y nada, siempre es un placer estar contigo. Y bueno, como descendiente en parte que eres de la isla en la que vivo, en Gran Canaria, tu ancestro es de Santa Brígida, un pueblo casi en el centro de la isla, muy bonito, y me gustaría aunque un día tuvieras la oportunidad de acercarte por aquí y hacerte yo pues de Cicerone y mostrarte mi isla, que no la cambio por nada. Ah, sí, encantada, encantada. Es una de mis metas futuras. Me encantaría conocer la tierra de mis ancestros y además, bueno, dicen que es un lugar precioso, que tiene el mejor clima del planeta. Así siempre he escuchado, Sí, sí, Canarias. sí, sí. Hay una universidad de Siracusa que hizo un estudio mundial y llegó a la conclusión de que Las Palmas de Gran Canaria tienen el mejor clima.
y además que no está tan afectado por fenómenos atmosféricos. También quisiera dar, que se me quedaba en el tintero, dar las gracias como siempre a mis dos colaboradores de Argentina, Ana Montenegro y Verónica Pérez, que son dos colaboradoras que siempre están ahí de día y de noche, las 24 horas, los 365 días. Y nada, muchas gracias de corazón a ti, es un placer, estoy a tu disposición como siempre. Y gracias a los televidentes por aguantarme y sus palabras de cariño, y admito las críticas también, como no. Y como dije al principio, sobre el tema de las revelaciones, cuanto más se investiga, me remito a Platón, solo sé que no sé nada. Sí, es complejo, pero bueno, gracias Cheija, y por haber estado. Antes de despedirte, quisiera mencionar lo que va a pasar el próximo jueves. Siempre vamos de un misterio a otro, esta vez vamos a hablar de algo relacionado con la arqueología, y la arqueología, un hallazgo arqueológico que realmente es sorprendente y muy inquietante. Hace mucho tiempo que se conocen porque son características de Costa Rica, estas famosas petroesferas que están por todo Costa Rica, incluso aquí en Washington, en la Embajada de Costa Rica, también han traído una. Bueno, están en el delta del Diquis, en la isla del Caño, y son parte fundamental de la arqueología de ese país. Según la cultura indígena, cada creación parece tener vida, incluso la piedra, pero este es un verdadero enigma, no parecen formaciones naturales y bueno, constituyen un verdadero misterio. Estará con nosotros para hablarnos de este tema tan inquietante el investigador Óscar Sierra Quintero, directamente desde Costa Rica. Él nos contará qué se habla que son estas extrañas esferas. Algunas tienen 2,50 metros de alto, son muy grandes y no se ha entendido todavía qué uso le daban los antiguos. Algunos hablan de, bueno, un calendario, otros dicen que es un extraño mapa antediluviano. No sabemos, vamos a ver qué nos cuenta él, que es quien más sabe de todas estas cosas. Bueno, JJ, será entonces hasta la próxima. Despedimos a todo nuestro público que nos ha acompañado hoy. Nos vemos como en una semana. Adiós. Cariños, adiós, buenas noches. Antes de medianoche.